Entonces es increíble, o sea, es impensable para una mamá que quiere ayudar a su hijo que ha caído en la droga, llevarle a una clínica de desintoxicación. No hay una clínica de desintoxicación pública y el Ministerio de Salud ni sé cómo está tratando de resolver los problemas catastróficos o de medicina general, mucho menos para el tema de salud mental. Si no está buscando a qué candidato financiar, porque gracias al financiamiento de las campañas políticas hay el lavado de activos y hay el lavado del dinero ilegal dentro de las mismas funciones del Estado. Ahora, el problema va a radicar en que si es que solo fue meterles a la cárcel y ya, y no fueron condenados ni sentenciados, ni tienen una condena o una sentencia, como el caso Sobornos, por ejemplo. Todavía hay mucha tela que cortar en el Ecuador que deriva del crimen organizado, pero que ya radica netamente en la toma de las decisiones del país. Es jodido porque eres mujer, porque eres joven, porque todavía la derecha sigue llevando a la política colombiana, porque es difícil que tú quieras dar clases de moral cuando tu país está en la mierda. Oye, yo tengo una pregunta con respecto a eso. A ver, verás, dímelo. el otro vez estaba teniendo un debate filosófico con mi cabeza. Ya, qué raro, qué raro. Y una de las cosas como psicólogo que veo es que hemos caído mucho en esta trampa del individualismo, donde es el todopodismo, el yo, el yo, el yo. Entonces siento que este marketing que se le ha dado al individualismo ha calado mucho precisamente en la juventud, ¿no? Entonces es como que yo tengo que resolver mis propios conflictos y todo eso, y me desentiendo incluso de muchas de las cosas que pasan en el colectivo, cuando somos efecto de un colectivo eventualmente, ¿no? Y pasa que siento yo, no sé cómo lo ves tú y te quiero preguntar a ti eso, pienso que también al desentendernos mucho de la política, caemos en este efecto como embudo, donde a la final la política joven se queda sin participación y cae en la parte adulta de la población, digamos. Entonces, quizá esta parte de la conservación, de mantener cierta política antigua, ¿y no crees que hay una correlación interesante ahí en que la mayoría de gobiernos hoy en Latinoamérica sean de derecha, precisamente por todas estas cosas que están pasando? O sea, para mí es una correlación interesante, creo yo, pero no sé si algo tiene que ver en eso, porque Verás, la participación está siendo más de los adultos que los jóvenes. Yo ahí te puedo dar una lectura desde 3 miradas. Desde la psicología, desde la comunicación y desde mi criterio netamente personal. Desde la psicología, el Latinobarómetro de las Américas te dice que 9 de cada 10 personas no confían en el otro. Producto de todos los problemas que ha traído Latinoamérica, producto de la crisis política, producto de las crisis democráticas que tienen los países, y porque la política dejó de ser esa herramienta que soluciona los problemas. O sea, los gobernantes dejaron de solucionar los problemas de la gente y se preocuparon, obviamente, por otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el servicio público. Entonces la gente entendió, y de hecho eso dice en el libro de Jaime Durán Barba, La política del siglo XXI, que la gente ya dejó de creer en la política porque sabe que tiene que trabajar con un gobierno de izquierda y con un gobierno de derecha. O sea, ya no tiene nada que ver. Entonces, en ese marco, luego de la pandemia, la gente priorizó mucho su salud mental y mucho más los jóvenes. Hay esta teoría de la burbuja de cristal de los jóvenes que se cuidan un montón, pero yo creo que al contrario es súper más disruptivo, porque hoy los jóvenes siguen liderazgos mucho más disruptivos, dejaron la vieja política, incluso hasta de la forma de cómo se ve un político, para mostrar esta nueva forma de hacer política desde el activismo, desde las propias conversaciones. Si tú te das cuenta, hoy lo que está pegando en redes sociales nuevamente es el one-to-one. La gente quiere que su gobernante le escuche a él. Ya no es las masas, ya no es las tarimas, sino es la comunicación mucho más personalista. Entonces, de aquí viene, ¿no? Desde lo psicológico, la gente está enseñada o aprendió luego de la pandemia a vivir de forma individual. Ya no como antes, desde las guerras, desde los estallidos, que tú dices hay que luchar en colectivo. Hoy la gente está tratando de sobrevivir de manera individual y obviamente de manera familiar, pero que cae netamente en el individuo, porque es tu familia, es mi protección. Y desde lo político, que producto de que de estas crisis institucionales en las democracias, y casualmente 5 de los 50 países donde peor desempeño tiene la democracia son latinoamericanos, te dice que
como la política ya no resuelve, tengo que resolverlo yo. Exacto. Y ahí viene un tercer poder, que es el poder del microtráfico, del crimen organizado, que está tan posicionado en nuestros países latinoamericanos que le muestra una forma mejor de vivir a la gente, que soluciona sus problemas más rápido y que no necesita tanta burocracia, que necesita tanta cosa como para conseguir un empleo. El crimen organizado en México es el tercer empleador del país. El tercer empleador. O sea, imagínate, es el que más empleo y trabajo genera en un país tan amplio y tan grande que está liderado por un gobierno de izquierda. Entonces, por eso te digo, o sea, desde todo énfasis, la gente hoy ya busca priorizar mucho más su sentido de cuidado, de protección. O sea, que está bien. Está bien de cierta forma, pero te desentiende del mundo. Y eso me pasó a mí el día que estalló todo aquel martes, porque estaba escuchando a Cancerbero y estaba pensando ahí el tema esto precisamente del choque con lo real. Y Lacan, un psicoanalista full complejo a la par que interesante, habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, que muchas de las cosas que son reales, precisamente cuando ya nos topamos con eso, antes de nosotros toparlo, provoca una especie de cisma psicológico que te dice, hijo de puta, esto está pasando, pero seguramente cuando tú entiendes la realidad, la conoces desde un punto de vista social, político, colectivo, quizá no te hubiese sorprendido tanto todo lo que pasó, porque era cuestión de tiempo de que todo estalle, pero cuando no estás, creo yo, conectado con la realidad, este tipo de eventos como que te descolocan un poco. Entonces, depende, bicho, porque si tú vives en Cuenca, en una zona urbana, que mañana tú ves militarizado, te sorprende porque tú no viviste una militarización. Totalmente. Pero si tú vives en Molleturo, tú vives en La Prosperina, tú vives en la Isla Puná, donde hace 6 años no ingresa el gobierno nacional, no hay una presencia del Estado. Ellos viven en guerra y en conflicto diario, y no solo a nivel de sociedad, sino a nivel familiar. Son círculos de violencia que se repiten. ¿Por qué lo que pasó el día martes generó tanto conflicto en el país? Porque primero el Ecuador nunca ha vivido un conflicto interno armado. Nosotros veíamos a Colombia, veíamos a México, a otros países vivir esto. De hecho, vivimos de las películas o de las series, de las narcoseries, y dejamos solo hasta ahí. Pero ya vivirlo en el Ecuador generó tanto conflicto, primero porque no hemos vivido. Y ahí viene lo que tú dices, lo real, lo imaginario. Lo real es que el Ecuador vive una crisis institucional, una crisis política, pero una fractura grandísima en el tejido social. Y eso vive la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Pero por qué el Ecuador con mayor fuerza? Porque en los últimos procesos, en los últimos gobernantes, o desde 15 años atrás, el gobierno fue entregado, el país fue entregado al crimen organizado. ¿Ya? Entonces, todo se volvió nada. Segundo, desde lo que tú dices, desde lo imaginario. Claro, la gente nunca se imaginó ver esta magnitud, y hoy que lo vive, su sentido de sobrevivencia lo que hace es maten a los delincuentes, acaben con los que nos están quitando la paz, pero sigues viendo en tu metro cuadrado. Exacto, siento que es una solución muy populista. Muy claro, o sea, no, metan, o sea, la gente siente que militarizar o poner 112 policías más se acabó los problemas de seguridad, cuando no es así, cuando el crimen organizado hoy está más allá de la sociedad, lo que hablábamos de CEFU, está metido en la justicia, está metido en la política, está metido en todas las aras de un país que debería vivir en un estado de derecho. Entonces, ¿tú qué dices? Ya cójanles a todos los chicos que tengan tatuajes. Bicho, ¿desde cuándo en un estado de derecho, en un país democrático como era el Ecuador, ser pobre, vivir en condiciones de desigualdad, vivir en condiciones de pobreza y tener tatuajes es un crimen? Claro. O sea, ¿desde cuándo? Entonces, por eso es que eso es lo imaginario. La gente piensa algo que es muy diferente a la realidad. Oye, ¿y piensas que... sí, adelante, bro. Tenemos un pequeño invitado. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿le conocías? Sí, la había visto en fotos, pero... Hola, ¿cómo estás? Es igualito a ti. Sí, solo que... En negrito, en Oreo. Toma asiento, ñaño, sí. Gracias. Si quieres. Y justamente eso te iba a decir, porque también hay un tema de que el otra vez vi
estaba viendo una entrevista a una psicóloga argentina donde ella dice que en Latinoamérica hemos llegado a invisibilizar a las víctimas, en el punto donde, por ejemplo, tú ves a una persona que está en estado de mendicidad o que está limpiando parabrisas en la calle y todo, saltas porque piensas que no es tu labor social, es del Estado y ya está. Pero precisamente hoy en día, cuando ya pasa este tipo de cosas, ves a una persona que quizá estéticamente, y perdón si sueno grotesco, no queda con el panorama social de la idea que tienes, entonces es como que de una lo dices, puta, no, el Estado tiene que hacer algo, cuando también es una responsabilidad social las cosas que están pasando. Lo que pasa es que cuando un tejido social está roto, cuando hay graves crisis de derechos humanos, cuando hay graves crisis de falta de inversión social en los países llamados estados de derecho, pasa dos cosas. La primera, que la gente se desintegra de la verdadera realidad del país. Entonces tú dices, acuérdate, en el 2018. En el 2018, independientemente del gobierno que haya estado, la tasa de homicidios era 8 por cada 100,000 habitantes. Hoy es 46 por cada 100,000 habitantes. 800% más al alza, ¿ya? Entonces, claro, tú vivías en Cuenca y decías, no, cuidado cuando te vas a Guayaquil porque Guayaquil es peligroso. Pero no pasaba más allá de que es peligroso y separabas, ¿no es cierto? Sabías que tenías que estar, tu sentido de alerta mucho más amplio. Hoy en el Ecuador todo espacio es peligroso. Claro. Todo espacio. Y no solo hablo del peligro de que te asesinen, de que te asalten, de un daño colateral, de un cruce de fuego armado, sino las mujeres vivimos en espacios de violencia. Las niñas, los niños y los adolescentes hoy viven en espacios de violencia, están en casas, en lugares y en espacios donde sobreviven con sus agresores. Y hoy en el Ecuador no hay una sola instancia que pueda garantizar los derechos de esos niños. O sea, yo leí el informe de UNICEF hace 3 días que te dice que no hay una entidad, o dime tú, bicho, que haya una entidad que diga que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes en medio de un conflicto armado donde han muerto más de 700 niños, producto del fuego cruzado. Y a eso súmale que 345,000 niños, niñas y adolescentes están o viven actualmente en situación de pobreza y mendicidad, que son carne de cañón para el crimen organizado. Claro. Entonces tú ahí dices, no, es que es responsabilidad del Estado. Pero el Estado no está ni cumpliendo la función que tiene que cumplir. No está ni poniendo a las instituciones del Estado a garantizar los derechos de cada uno de las personas. Hoy lo que estamos viendo, lo que están haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la limpieza social a los jóvenes que hoy tienen tatuajes, que viven en contextos de violencia, que viven en problemas o que viven en pobreza. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Claro. ¿Quién tiene la garantía de precautelar y garantizar los derechos humanos? Debe activar los mecanismos de prevención de tortura dentro de los centros de privación. Entonces, claro, tú como no te toca dices, no, es que eso es cosa del Estado. Y hoy el Estado, por más que desde lo político está dando grandes avances o está dando grandes muestras de que es el presidente diferente, todavía hay los problemas y eso no se va a resolver, los problemas tan complejos que de verdad hay que solucionar. Y eso es algo que creo que sí lo tocamos en el podcast anterior. A la gente que le interese puede ir a ver el otro capítulo que grabamos con Grace. Hablamos una bandera que yo intento llevar hoy en día, al menos en la parte práctica de mi carrera, es que no puede haber salud mental sin justicia social, porque el tema... y es algo que a mí me resonó cuando yo estaba en la clínica de rehabilitación internado y pasaba 1 mes, 2, y había gente que por ende iba saliendo, ¿no? A gente de Guayaquil, de la costa, y a los 2, 3 meses yo me enteraba que recaía, o volvían, y yo decía, hijo de puta, ¿qué está pasando, no? Obviamente, el contexto de la clínica no es tan político, entonces es como que no siguió el programa, no venía seguimiento y todas esas cosas, ok. Pero ya cuando salgo y te topas con la realidad, y yo hablaba con esas personas que recaían, yo decía, por ejemplo, ¿y tú cuando volviste a Guayaquil o algo? No, ya no tengo a nadie, o sea, mi familia se fue o yo ya soy solo. Entonces comprendes que para una persona es mucho más barato comprarse un pase de H que consumen allá en Guayaquil que buscarse la vida. Que vivir la realidad. Exacto, que vivir la realidad y estar buscando una comida 3 veces al día. Un pase de H que les $2, $3 y ya está. Y lo mismo pasa con las personas privadas de libertad. A ver, 3 cosas de lo que tú dices. Lo primero, hoy ser atendido en una clínica de desintoxicación es solo un privilegio para quienes tienen dinero. Sí.
¿Cuánto te cuesta? Perdóname, 600, 700 dólares mensual, que tal vez eso es el valor de lo que recibe una familia al año en la isla, en la isla Puná, por ejemplo, o en la Prosperina o en alguna parte de Guayaquil, planteando la isla Trinitaria. Ajá. Entonces es increíble, o sea, es impensable para una mamá que quiere ayudar a su hijo que ha caído en la droga, llevarle a una clínica de desintoxicación. No hay una clínica de desintoxicación pública y el Ministerio de Salud ni sé cómo está tratando de resolver los problemas de medicinas para las enfermedades catastróficas o de medicina general, mucho menos para el tema de salud mental. 2, ¿cómo el Estado puede cumplir con un tema de salud mental, digamos, o de apoyo a los jóvenes? Cuando hoy recién leí en las noticias, 700,000 jóvenes no tienen en el Ecuador empleo. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué dices? He estudiado o me salí del colegio para trabajar y no consigo empleo. Entonces, ¿qué hago? O migro o me meto al crimen organizado, uh-huh, que es dinero diario todos los días, ¿no? Uh-huh. Y 3, ¿cómo puedes hablar de justicia social en un país donde les matan a las mujeres todos los días por el hecho de ser mujeres y nadie dice nada? Uh-huh. En un país donde a las niñas que son embarazadas o que son violadas les obligan a parir. El Ecuador es el segundo país que obliga a las niñas a parir. ¿Y cómo puedes hacer tú algo en un país donde hoy lo más importante es los problemas políticos más que los problemas que vive la gente? Uh-huh. Entonces, yo estoy de acuerdo con el tema que tú dices, no, sin salud mental no hay justicia, pero no hay justicia social. En general. No hay justicia social. Uh-huh. O sea, tú estás viendo hoy, yo no sé cómo la gente puede tener ese sentimiento de herir a hijos que sí, estoy de acuerdo, son delincuentes, cometieron errores, deben estar cumpliendo penas en las cárceles, deben pagar una condena por sus errores, totalmente de acuerdo. Pero tú les metes a un centro de privación y es peor. Claro. O sea, es peor. Porque no hay rehabilitación. Porque no hay rehabilitación. Claro. O sea, salen peor. Uh-huh. Y gente que está inocente entra a las cárceles y sale ya de una banda. Uh-huh. Uh-huh. O sea, entonces tú entiendes y dices, todo el proceso está mal. Todo el plan de seguridad está mal. Sí, hoy vemos grandes cosas, militares, policías, pero ¿qué viene detrás? Claro. Hay más de 3,000 personas detenidas. ¿Dónde está esa gente? Uh-huh. En las cárceles no creo que estén, porque si dicen que hay hacinamiento y que es para reducir el hacinamiento, me imagino que no es. Ajá. Y entonces, el hacinamiento es otro problema. Exacto, y viene el sistema judicial, que también está tomado por el crimen organizado. Entonces o sea, bicho, lo que yo te decía, hablar del Ecuador hoy es hablar de todo lo malo, lamentablemente, que está en la política. Uh-huh. Porque hay niños abandonados, hay mujeres que les matan todos los días, hay jóvenes metidos en el crimen organizado. La justicia está tomada por el crimen, la política está tomada por el crimen organizado. Tú ya no sabes en quién confiar. Exacto. Y dijiste algo antes de entrar al tema del caso Metástasis, que me gustaría saber tu opinión. Dijiste este tema que hace mucho ruido a mucha gente, ¿no? Los femicidios, o sea, con respecto a matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo tengo un dilema en ese tema porque a veces la sobreinformación no es información, ¿no? Así es. Entonces, tú desde tu punto de vista, ¿por qué crees que se lleva este eslogan como matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Porque a mí me suena como que más un asunto xenofóbico, decir, eres mujer y te voy a matar, ¿no? Pero ¿cómo se lleva eso ya a la realidad? ¿Cómo lo traduces tú? Y yo te hablo desde mi experiencia. Uh-huh. Cuando yo me dediqué a la consultoría política, yo dije, la política tiene que ser el hecho de servir a quienes no tienen voz o no tienen la capacidad de hacerlo. Yo tenía la capacidad, desde mi privilegio, de estudiar, de viajar y de entender diferentes factores. Cuando eres mujer en un país como el Ecuador, como Venezuela, como Colombia, como México, primero ya naces con ciertas temáticas, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de cómo te críen, te van a criar o para la casa o para que seas una mujer independiente. La edad de un niño, de donde se forma su carácter, rige desde los 5 hasta los 10 años. Uh-huh. Y si a ti toda esa vida tú viste violencia en tu casa, viste maltrato por parte de tu padre a tu madre, viste que tu madre vivía en círculos de violencia, o tu madre de alguna forma
cumplía ese patrón que también cumplió su abuela de ser la dedicada, la sumisa, Lo que no normalizas. está mal, pero empiezas a normalizar. Exacto. Y cuando creces, tú te haces la idea, o bicho, dime quién no, de que yo quiero un hogar como el de mi casa, como yo quiero vivir como vivía en mi casa. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando en esa casa vives estos conflictos? Claro. Entonces, tú tienes dos caminos. O repetir el patrón de los círculos de violencia, o romper ese patrón y forjarte desde el empoderamiento, desde la independencia, desde otro tipo de cosas. Que obviamente hay casos, pero son menores a los huir que... prácticamente, ¿no? Entonces, las mujeres, cuando yo digo nos matan por el hecho de ser mujeres, porque el hecho de vivir golpes de parte de tu pareja, el hecho de vivir abusos de parte de tu pareja, el hecho de vivir insultos por parte de tu pareja, o el hecho de que tengas que esperar en la casa que te dé $10 para poder comprar la comida, que es abuso psicológico y patrimonial, te hace que las mujeres por lo general nos minimicemos y dependamos muchísimo del hombre. Claro. Total. Entonces, ¿por qué te golpea? Porque eres mujer. ¿Por qué te golpea? Porque estás bajo el poder de él, porque eres su mujer. Porque hay una dialéctica muy esclavo. Exactamente. O sea, yo cuando a veces digo, ay, se liberó la esclavitud, digo, no, las mujeres todavía siguen siendo víctimas de un sistema, porque no es el hombre, es un sistema machista, patriarcal, estructurado, que no ha logrado romper esas brechas. O sea, los hombres no son malos, al contrario, necesitamos de los hombres para poder trabajar en esta sociedad. Pero ¿qué pasa cuando también viene un hombre criado bajo estas condiciones de círculos de violencia y repite el patrón? Entonces, te matan por el hecho de ser mujer porque a las mujeres nos violan, a las mujeres nos estrangulan, a las mujeres nos agreden, a las mujeres nos insultan, a las mujeres nos dicen en redes cualquier cosa que se les viene a la cabeza, porque somos mujeres, ¿ya? Y hay el del otro lado que te dice, no, es que yo respeto a las mujeres porque vengo de una mujer, porque... No, es porque es un derecho humano. Los derechos de las mujeres es un derecho humano que debe ser tratado con igualdad, con equidad y con justicia. Es que incluso ese discurso a mí me suena machista también. Totalmente, o sea, totalmente. O sea, no es que yo te respeto porque mi mamá porque tengo una mamá, no, te respeto porque eres un ser humano igual, con condiciones, con dones diferentes, todo lo que quieras, pero somos seres humanos y debo ser tratada como tal. Y qué interesante que toques eso, porque al final es un dilema que yo tengo en cuanto a la parte de la salud mental, porque hoy en día, por ejemplo, tengo muchos pacientes que vienen a consulta con el tema de ansiedad, de depresión, estrés, de no saber qué hacer, y obviamente un estado hablando de Ecuador precisamente, donde todo es incierto, genera ansiedad. Entonces yo alguna vez subí un post donde decía, no tienes ansiedad, solo vives en Ecuador, porque de alguna manera el contexto también influye en cómo te vas a sentir y cómo vas a actuar. O sea, es imposible deslindar las conductas de una persona en base al contexto. Y yo siempre digo, o sea, por ejemplo, si yo tengo esta botella de agua y la comienzo a sacudir, sería injusto decir que el agua es turbulenta o ansiosa. Hay algo que lo está provocando. Entonces creo que atacar no al síntoma, sino a lo que está originando esa enfermedad es lo importante. Pero ahora, desde nuestra trinchera, ¿qué hacer? O sea, a la final, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Porque tenemos esto del individualismo, tenemos esto también que no sabemos en quién confiar, que ni siquiera... Estábamos hablando con un primo y yo le decía, ¿te acuerdas cuando éramos pelados? Yo estaba en la Basílica, colegio del cura Correro, entonces esa zona a las 12 de la mañana era bien peligrosa, entonces ya a mí me enredaba como unas 20 veces en mi vida. Y tú cuando veías a esa edad un policía decías, puta madre, me salvé. Claro. Ya está el policía. Pero hoy en día ya lo entiendes cómo funciona todo el sistema judicial, todo. Entonces ya no confías en nadie. Y como tú dices, por ejemplo, si tú y yo nos desconociéramos y nos encontramos en un ascensor, tú y yo vamos a desconfiar el uno del otro. Sí, porque no sabes qué puede... O sea, solo imagínate la vida de una mujer, sale de su trabajo a las 10 de la noche y entra al ascensor y entra con otra persona que nunca ha visto. Lo primero que uno como mujer, y te lo digo porque lo vivo todos los días, es, o sea, yo primero el celular rápido a tener listo, por más que sea de terno y lo que sea, y tú le creas. Ya no confías. No confías, porque ves tanta cosa, y obviamente buena y mala información. Pero yo creo que radica más allá. ¿Por qué hoy la política tiene una gran oportunidad en todos los países en el mundo? Pero ¿por qué yo todavía sigo confiando en la política? Hay un montón de gente que me dice...
deberías salir de la política, te acaba con tu salud mental, deberías salir porque las mujeres no son bien vistas en la política, deberías salir porque ya la política te da cierto espacio y ya no vas para más, Grace, ya tuviste tu hora, tu momento, que ni sé qué. Pero yo todavía tengo fe en la política porque es la única herramienta que te permite sentarte a hablar con la gente y escucharle y saber qué piensa. Hay estudios que analizan cómo está la gente para que tú puedas decidir sobre el futuro de un país, de una ciudad, de lo que sea. O sea, es tan integral. Pero yo digo, ¿por qué hoy es tan importante y requiere de todo el compromiso de todos? Porque es la única forma en la que podemos ver cómo la gente piensa y cómo vive. Y a esto tú vas a ver que hoy el presidente Noboa está en su luna de miel, 86% de la gente aprueba su gestión, lo mismo pasa aquí en la alcaldía, o en la prefectura no existe, pero si tú te pones a pensar y dices, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanta aprobación si tú no has visto mayor cambio que militarizar, que es un gran paso? Porque la gente todavía tiene fe en la gente. Pero ¿no crees tú? Ahí tengo un dilema. y pasa que pienso también que estamos en una especie de psicosis colectiva porque, hay un miedo infundado porque de alguna manera yo pienso que, como tú dijiste, hace 15 años el gobierno se vendió al narcotráfico y todo lo que acabas de mencionar. Y precisamente, o sea, es algo provocado, o sea, no es algo que se dio así, es algo provocado. Y por ende la gente hoy en día, con todo esta psicosis que digo que vivimos a nivel colectivo, también busca una especie de salvador o mesías político. Y viene alguien que hace más o menos las cosas diferentes y dices, esto total. Es. Sin embargo, quizá precisamente podemos caer en este efecto halo, ¿no? De decir, pucha, está cumpliendo estas cosas, entonces debe ser el presidente bueno. Cuando quizá obviemos o dejemos de lado lo que realmente puede pasar, o sea, siempre, como dice mi papá, y es una frase que llevo, ver más allá, o sea, ¿qué está pasando? No el árbol, no sino el bosque. Exacto, entonces, ¿cómo podríamos decirle a la gente que no se quede solo con aquellas cosas que vemos que, si bien es cierto, están tomando acción, al menos de una manera diferente a lo que veníamos acostumbrando? Está haciendo algo, ¿no? Está haciendo algo, pero no quedarnos solo con esas acciones, sino también ver más allá, seguir, no sé, informándonos, aprendiendo, para no quedarnos como que buscar ese mesías político que nos salve del eventual desastre que hemos estado pasando. O sea, yo creo que las tareas son desde diferentes ángulos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la política, que estudiamos la política, que estamos informados todos los días, que tratamos con personas todos los días, que tratamos con los problemas de las personas todos los días, tu responsabilidad moral, ética y profesional es mantenerte informado para que tú puedas dar tus criterios responsablemente a la gente, ¿no? Yo no puedo salir a decir cualquier cosa porque se me ocurrió, porque creo, porque pienso, no, la política es esto, se da así, los números dicen esto, así de simple, 1 más 1 es 2. Pero ¿qué pasa? Y volvemos netamente a la gente que hoy vive con $2 al día, no tiene tiempo ni de informarse, ni de leer, no tiene acceso a las redes, busca sobrevivir, busca comer, busca llevar un plato de comida a sus hijos si es que él no come. Entonces, por eso te digo, la política tiene que ser totalmente integral. Está bien el tema del tema de seguridad, de militarizar. Está bien de tomar el control dentro de los centros de privación, siempre y cuando sea con los estándares y el sistema interamericano de derechos humanos. Pero que no perdamos de vista la vida de la gente, bicho. Y eso es lo que a mí me falta en este gobierno. Aplaudo la gobernabilidad que le ha dado a las funciones del Estado. Aplaudo la manera de comunicar, obviamente, Roberto Isurieta es uno de los estrategas más importantes, es el director de la George Washington, entonces valdría menos, él es un graduado de política de la George Washington, ha llevado muy bien las crisis políticas dentro digamos, la crisis gubernamental dentro del gobierno, que aplaudo. Está alcanzando una consulta popular que hace 15 días antes del problema en el Ecuador, 7 de cada 10 no querían una consulta. Hoy ya han sido aprobadas 10 de las 20 preguntas. O sea, son muestras de que hay una estrategia integral. Al menos. Pero no está hablando de las otras cosas. Ayer yo me alegré muchísimo, ganamos el premio de turismo en España, que felicito al ministro Olsen. Pero ¿qué pasa? O sea, todavía hay estos problemas de que las mujeres nos siguen matando y no hay una política integral. Yo ayer hablaba con una amiga psicóloga y ella me contaba que aquí en un centro de atención no le pudieron atender a una mujer venezolana que no podía abrir el ojo de los golpes que tenía,
¿Qué pasa con los niños que siguen siendo abusados? ¿Qué pasa con los adolescentes que hoy tuvieron que desertar de la adolescencia, de la educación, que son adolescentes? Por eso, o sea, eso me falta. Me falta esa mirada no solo a lo urgente, sino a lo prioritario. Me falta que él hable y que diga, yo dentro de mi proyecto de inversión social voy a plantear esto, para que mañana tú puedas tener oportunidades de tener o de dirigir una gran clínica de desintoxicación pública, porque lo público es de la gente. Exacto. Y eso no tengo. Ajá. Y por eso a mí me chocaba mucho este tema de esto también es de Ecuador. O sea, en lo personal me chocaba muchísimo porque entiendo que mucha gente quiso visibilizar el hecho de los paisajes. Que no está mal. Pero, no, o sea, a mí lo que me choca es que mucha gente que hace eso, lo entiendo porque lo hace, como dices, no está mal. Y va desde lo imaginario. Exacto, y va desde eso. Porque al final, por ejemplo, tuve una conversación con una de las personas que hizo eso y me explicó y digo, está bien, pero a ver, entender al país no es solo conocer los lugares turísticos, es saber, como tú dices, qué está pasando, las estadísticas de pobreza, las condiciones materiales en que vive la gente, la realidad política del país. O sea, la otra vez me puse a ver a los tiempos noticias en televisión, porque ahora mi fuente de información es Twitter. X, por favor, yo todavía sigo diciendo Twitter. Y mi abuelo estaba viendo las noticias del Amazonas, si no estoy mal, y recordaba las veces que yo llegaba a la ferretería de mi abuelo y era ese contacto con las cosas que están pasando. No entendía mucho, pero era un contacto más íntegro y más directo con la sociedad. Entonces, y tú comprendías cómo está funcionando, por qué pasa lo que pasa. Ahora, como esta red social de Instagram, lo que tú quieres, te desconecta de tu realidad, piensas que la solución es tan populista como subir un estado de esto también es de Ecuador. Y dices, no es así, o sea, hay que ir más allá. Eso es lo que me enojaba a mí, como tú dices, porque, ok, no se está evidenciando en hechos. Hay una solución, creo que como tú dices, está tomando esto de la seguridad y militarizar el país y todo eso. Sí, bacán. Era lo que mucha gente quería. Y es más, yo decía, si Daniel Noboa hace algo con respecto a la seguridad, va a tener la aprobación de la gente, eventualmente. Pero o sea, no se puede quedar solo en eso. Porque al final, si tú no cambias las condiciones materiales de una persona, vas a perpetuar el hecho de que más gente siga buscándose la vida con el crimen organizado. México vive militarizado desde hace 8 años. Colombia vive militarizado hace 20 años. Okay. Y siguen con los problemas del microtráfico, el crimen organizado, el terrorismo. O sea, el tema del crimen organizado es un problema regional, ya que está posicionado en los países de Latinoamérica, y que si no tenemos un Estado de Derecho, no hay una verdadera institucionalidad y no hay una política que logre, no erradicar, porque eso jamás vamos a erradicar, pero sí mitigar al menos los daños colaterales, que son los jóvenes que están retenidos por el crimen organizado, que están tomados por el crimen organizado, no va a pasar nada. Porque ayer era Rasquiña, hoy es Fito, mañana será Boquita, que es este niño que es este menor de edad, este adolescente que ya secuestra. Sí, es un niño que tiene, un adolescente que tiene exactamente, me parece, si no estoy mal, 13 años. Y ya ha sido detenido 5 veces, le dicen alias Boquita, es de Esmeraldas, es un joven que ya está inmerso en el crimen organizado porque ya secuestra, ya vacuna, le mató a un policía en Esmeraldas. O sea, la historia se repite. Entonces, si hoy, aparte de todo el tema de seguridad, pudiéramos plantear un plan, verdaderamente un proyecto educativo que recoja todos los niños que han desertado, yo estoy segura que fuera totalmente diferente. Bicho, en el Azuay todavía hay escuelas unidocentes, unidocentes, en la tercera ciudad más importante del Ecuador. ¿Cómo puedes pensar que llegue hasta Luz y Guía en Molleturo, que son a 4 horas de Cuenca? ¿Cómo piensas que llegue a la Prosperina 5? Porque ni siquiera pueden llegar. O sea, ¿cómo planteas erradicar el crimen organizado si no estás yendo a la fuente, que es la falta de oportunidades y los problemas de violencia? ¿Y cómo vives tú con eso? O sea, hay una pregunta aquí ya netamente personal, o sea, ¿cómo no pierdes la sensibilidad? O sea, no me refiero a que te vuelvas una persona fría, pero ¿cómo equilibras esto también? Porque es chocante, o sea, Pame, mi enamorada, alguna vez me dijo dice, no escuches tanto Cancerbero. Y yo digo, ¿por qué? Porque, o sea, es una persona que hablaba de las cosas políticas, de la sociedad, de todo lo que tenía que hacer.
quizá lo macro y todo eso, también desde su contexto Venezuela, que a la final no se aleja mucho de nuestra realidad. Y dice, por eso muchas veces pasas así como con el estado de ánimo bajo. Y digo, no es un estado de ánimo bajo, sino es más bien ese contacto con las cosas que pasa en el día a día, que cuando veo un video en Instagram que te dice 5 pasos para ser más feliz, me enoja, me enerva, porque digo, estás hablando desde tu privilegio, o sea, miércoles, ¿cómo puedes perder esa sensibilidad con gente? Mi mami, por ejemplo, trabaja en la escuela de aquí, de la Mario Ricini, es una escuela fiscal, y muchas veces mi mami viene así de mal ¿Cuántos niños se retiraron? ¡Puf! Un montón. Y no estás eso. en la zona urbana todavía de Cuenca. Sí. Porque sí. ya acá ya se considera sí, urbano. No digo porque por seguridad dónde estamos, pero porque si no mañana no aparecemos, pero... y verás, y pasa que yo, a veces mi mamá viene cansada así de mal genio y todo eso, y al inicio yo digo, chutas del trabajo, pero yendo más allá, o sea, no es solo el trabajo, es el tipo de trabajo que tiene. Y alguna vez me senté a hablar con ella y le dije, o sea, ¿cómo es ser profe en una escuela fiscal? Y es horrible, o sea, porque niños que no tienen el cuaderno hasta el día de hoy, padres que no se interesan por su educación, no porque no quieren, niños sino porque cohibidos no les dan porque viven violencia sexual en sus hogares. totalmente violencia intrafamiliar. Que tienen padres... problemas de trastornos como, ¿cómo se llama cuando te aíslas? Se me fue la palabra. De los niños cuando te aíslas. Es cuando son solitos. No sé, no. ¿Cómo se llama? Autistas. Ok. Ya. Ok. Ya, o sea, niños autistas que no pueden acceder a otro tipo de educación. Claro. Y que tienen que ir en una condición así, tienen que ser vistos como uno más cuando necesitan una educación especializada. Y es más, o sea, gente que no tiene un trastorno o que no esté dentro de un espectro autista o que no tenga una capacidad diferente, pero tú sabes que a la final todas las personas aprendemos de una manera muy distinta. Total. Sumado al contexto en el que vengas, pero necesitan seguimiento. Totalmente. Y necesitan dinero para pagar a una persona, una educadora, una trabajadora sexual que pueda atenderle al niño, al menos hasta cierta edad. O padres que, por ejemplo, yo veo mucha gente aquí y mi madre me ha dicho alcohólicos que pasan en la calle y se desentienden de la creencia de los hijos, niños muy rebeldes que actúan de una manera, y mi mami, o sea, quizá por el conocimiento, las cosas que hemos hablado, no sé, dices que no es culpa de ellos, o sea, al final son niños, o sea, ¿cómo le voy a exigir a un niño que preste atención si viene sin desayunar? La otra vez, esta anécdota me partió el alma porque le ha estado viendo a un niñito llorando y se ha acercado y le ha dicho, ¿qué pasa? Y dice, es que desde anoche que no como. Entonces me duele la barriga porque me muero de hambre. Entonces mi mami la ha cogido y la ha llevado al bar y bueno, ahí le ha dicho, pero verá, que coma, sí, o sea, que coma todo. Entonces son esas anécdotas que precisamente por todo el contexto tecnologizado que hoy en día vemos y vemos más afuera que adentro, quizá nos desconectamos de la realidad y nos volvemos no insensibles, sino más bien indiferentes a las cosas que están pasando, ¿no? Bicho, yo no te voy a mentir, hay días buenos, hay días malos, y yo todos los días de mi vida le pido al universo que no me quite la sensibilidad de vivir. Es duro, es durísimo, pero yo he tenido 3 procesos durísimos durante mi vida, unos personales, otros profesionales. Yo te contaba lo que yo viví dentro de los centros de privación de libertad, en una de las crisis más grandes que vive el Ecuador, y también la vida de las mujeres. O sea, yo tenía casos todos los días de bebés de 4 o 5 meses que fueron abusados sexualmente y de lo que son tan chiquitos se morían. Y saber que no hay una justicia para ellos, saber que la mayoría de las mujeres, el 39% de las mujeres que mueren en contextos de violencia, ya habían tenido una boleta previa de auxilio y que nadie les ayudó, de que el Estado se cegó y se tapó los oídos y no quiso ver. Es duro, porque a veces dices, tú quieres cambiar las cosas y es muy duro cambiar desde adentro, porque termina siendo la víctima, porque te acosan, porque te violentan, porque te rechazan, porque te ignoran. Y más en un mundo donde ser mujer, ser cuencana, ¿y por qué digo cuencana? Porque no es lo mismo hacer política en Quito y Guayaquil. Es totalmente diferente. Ser mujer, ser cuencana. ¿Por qué, pero? Porque la política está muy centralizada. Ah, ok. Entonces, tú te fijas, es como cuando para ser presidente, salvo ciertos casos como el del Yacu, que quiso ser presidente,
la mayoría son de Quito y Guayaquil, bueno, y salvo Magua, que fue de Loja. Pero está muy, muy centralizada la política en ciertos círculos políticos de la élite política que no están no están en Loja, en Cuenca, en Machala. Entonces es muy difícil venir de otros lugares a hacer política. Más complicado. Es mucho más complicado. Es muy duro. Sin embargo, yo creo que tengo la fortaleza de mi madre y la dureza de mi papá. Y tengo un círculo muy, muy, muy bueno que me contiene. Que cuando uno ya no cree, te dice, no, tú puedes. Cuando crees que ya no avanzas, no, es que tú sabes, es que tú eres. Y creo que dentro de toda esta vida política de 10 años que llevo en esto, me he aprendido el autocuidado. O sea, he aprendido que cuando ya estoy así muy, 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 muy así como que ya muy cargada, me desconecto 3 o 4 días, a ver otro tipo de cosas, a dejar las redes para cuidarme a mí, porque si no, no voy a poder cuidar a la gente. Claro. No voy a poder dar un buen criterio político a alguien que confíe en mí. No voy a poder dar un análisis político correcto, enfocado en datos, porque ni yo mismo estoy segura de que las cosas son así. Entonces, es difícil, pero no imposible. Pero sé que algún día llegaré a mi punto así máximo, que dije, ya me voy a ir a vivir en Alaska como Homero Simpson, lejos de todo. Pero es duro. Y hablando de esto, por ejemplo, me gustaría saber tu análisis, tu punto de vista sobre todo lo que desencadenó el caso Metástasis, que fue para mí uno de los casos más altos de corrupción a nivel de la historia del país, por todo lo que desencadenó y todo eso. ¿Cuál es tu lectura sobre todo esto? Porque está bien dicho que la investigación se reveló mucho de los actores y vínculos políticos con el narco, ¿no? ¿Cómo crees que esto afecta al sistema judicial, a su credibilidad a corto, mediano y largo plazo? Verás, primero yo quiero hacer un énfasis en mi admiración y respeto a la fiscal general del Estado. Sí, ¡buah! Sí, ¿Y sabes por qué? Y no por el hecho de que sea una autoridad, sino porque es mujer y de descendencia, y es afrodescendiente. Total. O sea, es increíble cómo una mujer tan importante, tan imponente, tan que frentea, haya liberado uno de los casos más importantes en la historia del crimen organizado en el Ecuador, ¿no? Primero. Segundo, nosotros ya habíamos hablado, que yo te dije un año atrás, que yo dije, el crimen organizado en el Ecuador ya no busca espacios para vender droga, sino está buscando a qué candidato financiar, porque gracias al financiamiento de las campañas políticas hay el lavado de activos y hay el lavado del dinero ilegal dentro de las mismas funciones del Estado. Y 3, te demostramos, o sea, el caso Metástasis demostró al mundo qué es lo que le puede pasar a un país que no tiene institucionalidad, independencia judicial y no tiene una política social. O sea, si tú escuchas a los presidentes de otros países, todo el mundo dice, no. Boris dijo, Chile está mal, pero no como Ecuador. Ayer el presidente de Bernardo, que no recuerdo, dijo, no. Nosotros estamos mal, estamos luchando contra el crimen organizado, pero no somos Ecuador. O sea, todo mundo o la política internacional se está dando cuenta que el Ecuador, que fue un país visto durante muchísimos años con buenos ojos, hoy está destapando lo que también existe en sus países. O sea, el caso Metástasis es igual o peor que fue Odebrecht hace muchísimos años. Claro. Ya. Solo que no tenía tanta inserción del crimen organizado, porque Odebrecht es igual, es el crimen transnacional, ¿no? En Latinoamérica, en la región, el 50% de los homicidios está dado por el crimen organizado. O sea, es evidente. Es evidente que es un problema grandísimo de la región y del mundo, ¿ya? Pero en el Ecuador se destapó producto de la falta de institucionalidad, de los problemas políticos y de los intereses también. Sobre todo de los intereses. Si no se hubiese planteado lo que se planteó, esta muerte cruzada, la destitución de la Asamblea Nacional, lo de Lazo, seguramente tendríamos todo esto que se destapó,
seguiría Tapado. tapado. Claro. Entonces, no era para nadie una mentira, o nadie, digamos, no era para nadie algo oculto de que la justicia estaba con el crimen organizado. Si no, no hubiese salido todos los líderes de las bandas que salieron en libertad. Sabíamos que la política estaba liderada, sino un presidente de la República estuvo a horas de un juicio político por haber estado involucrado con la mafia albanesa. O sea, era un secreto a voces. Lo que nos demostró es la fragilidad de la institución del Estado, la fragilidad que tiene hoy las funciones del Estado y sobre todo la falta de criterio ético y moral que tienen las autoridades que llegan a las funciones del Estado. O sea, hoy de las pocas instituciones que tiene una alta aprobación es la Corte Constitucional y hoy la Fiscalía. Dice el presidente, las Fuerzas Armadas y la policía, no tengo datos, sería irresponsable decirlo, pero recuerda que hace 1 año y medio la policía era la menos calificada porque dentro de una institución de educación policial le mataron a una mujer, que hasta ahora no se sabe, o sea, se sabe qué pasó, ya fue sentenciado, pero hasta ahora no hay una investigación y un precedente que diga que las mujeres que van a seguir la carrera de policías van a estar fuera de círculos de violencia. O sea, todo está bien el caso Metástasis, pero ¿qué vamos a hacer al O sea, respecto? hasta ahora yo no sé qué ha pasado con quienes le asesinaron a Agustín Intriago. Hasta ahora yo, dentro de la política, no sé qué pasó verdaderamente con el caso de Fernando Villavicencio. Hasta ahora yo no sé qué pasó con los dineros de Lispol, que también dicen que está metido el crimen organizado. Y algunos crímenes que quedaron Y un montón de cosas más. El otro día, ¿sabes? Pasó que no esto hay de Efraín respuestas. Ruales, por ejemplo. Hoy ya leí esa noticia, que ya está libre. Y dije, sí, cierto, o sea, es verdad, ¿qué pasó? Y creo que uno de los 2 grandes cánceres de Latinoamérica es la impunidad y la corrupción. Entonces, y vemos lo que está pasando, ¿no? A nivel país. Y de hecho, dentro de los riesgos de la política en el mundo, especialmente en Latinoamérica, es la corrupción y la impunidad. Desde ahí radica todo lo demás, la falta de institucionalidad, la inserción del crimen organizado. Oye, el Ecuador ya no es un país de tránsito, ya se produce, se vende, se transita en el Ecuador. Y todavía yo no tengo una política antidroga, por ejemplo, que te diga, no, es que vamos a eliminar esto. La tabla de consumo, que lo eliminaron, que para mí también, o sea, yo creo que hay también que ver ciertos ejemplos políticos y podemos vernos, por ejemplo, porque a la final la prohibición no erradica el problema, porque, o sea, si fuese ese, entonces Estados Unidos y un montón de países más. En Pensilvania está una locura. No es cierto. Yo pensé que era así como inteligencia artificial. No, en Pensilvania está... La crisis de opioides y todo terrible. eso, entonces a la final creo que aplicar un programa, por ejemplo, de reducción de daños sería mucho más eficiente que la prohibición, obviamente de la mano con las políticas públicas. Clínicas de desintoxicación públicas. Pero ¿cómo lo ves también este punto donde se le compara mucho también a Noboa con Bukele ahora? Porque a la final, pienso yo, ¿no? Quizá desde mis análisis un poco precarios, sin conocimiento tanto como el tuyo en política, o sea, ¿cómo hablamos de esta comparación cuando se te fugó Fito, se te fugó alias Pico? Entonces, o sea, ¿qué pasa? O sea, dos cosas que mueven a la gente, la plata y el miedo. Y si tú haces que la gente sienta miedo, sí, vas a aplaudir cualquier medida que tomas. Y casualmente teníamos una consulta popular, unas medidas económicas, retirar los subsidios y un incremento al IVA. Sí. A mí, lo que te decía por eso momento, no estoy en los medios porque sé que voy a salir diciendo cualquier cosa. No tengo pruebas, pero tú desde la lógica estratégica, desde la política estratégica, después de haber leído millones de veces Sun Tzu y de leer todas las grandes estrategias de Lincoln, de Maquiavelo, tú entiendes y dices, algo está pasando. Claro. Esto no. Y es lo que te decía hace un segundo. Y está muy bien armado. Por ejemplo, hay que ver bien armado. Hay que ver más allá. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hablaba con mi viejo el otro día, y él decía que en la época de Correa hubo una bonanza petrolera. ¿Y cómo es que hay una bonanza petrolera y hacemos un préstamo a China? O sea, y la gente es como que precisamente por no estar en el conocimiento y no ver más allá de lo evidente, decimos... El tratado con China es terrible. Lo dijo, me parece que es el INTI. ¿Y qué pasa ahora entonces con esta percepción positiva que tiene la gente sobre Daniel Noboa, ¿no? Porque al final
esta percepción positiva que tiene la gente, o sea, debido a lo que está haciendo, pero nuevamente, vamos a ver más allá, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo analizas tú la situación? Estamos a un mes de llamada a las elecciones de las presidenciales 2025-2029 para terminar un periodo presidencial. Y a eso mismo le sumas una consulta popular planteada por el presidente Noboa. ¿Qué pienso? Noboa es el diferente, es el joven, es el que tiene las decisiones, el que aparenta siempre en política, una autoridad, así no sepa, tiene que aparentar que sabe, y eso es lo que muestra. Hoy de alguna forma ha logrado esta gobernabilidad con todas las funciones del Estado, ha logrado de alguna forma evitar la polarización con los medios de comunicación, ha logrado apaciguar la oposición del correísmo y de alguna forma está viviendo una luna de miel, o se está viviendo una super bonanza. Y va a tener que ser muy inteligente para prolongar esto. Que lo es. De hecho, si tú analizas de los 10 presidentes de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica que han recibido sus países, o sea, que han llevado elecciones el año anterior, Boric, o sea, el periodo anterior, no año anterior, Boric, Petro, Castillo, Lula, Milei, los primeros 3 meses, su luna de miel no les ha durado en los primeros 3 meses. O sea, Milei ya está 2 meses, un 10 de diciembre, un mes y medio, y ya tiene su primer paro nacional. Entonces, inteligentemente Noboa está alargando esa luna de miel, a diferencia de otros países hermanos latinoamericanos, que de alguna forma tenían una visión similar ideológicamente, ¿no? Boric no ha logrado solventar su tema de aprobación, además de que ganaron la mayoría de ellos con menos del 50%, hoy la mayoría de ellos tienen menos del 30% de aprobación, Petro tiene el 25% de aprobación y Noboa tiene el 86%. Pero por estos precedentes que tenemos, ¿no? El conflicto armado, el crimen organizado, la consulta popular, esto del tema de turismo, o sea, la gente está viendo bien porque siente que su pasado próximo, que fue Lasso, que no hacía nada más que ponerse la gorra y salir en las fotos, tiene esperanza en que pueda ir bien. Pero hay que medir, porque la política es cambiante y es cíclica y es un proceso. Si de aquí, su primer acierto seguramente, y es probable que le vaya bien en la consulta, producto de que la gente se va a correr de aquel martes y le va a apoyar. Claro. La Corte ya lo hizo de alguna forma. Porque la consulta popular fue, aquí tenemos mi abogada, la consulta popular tranquilamente pudo haber sido unas reformas al COIP a la Asamblea Nacional y no te costaba $60 millones, ¿ya? Entonces, se legitima con la consulta popular, comienza campaña en 2-3 meses y es probable que sea el principal competidor del correísmo, por el peso duro que tiene, por la base dura que tiene más o menos 20% el correísmo en el país. Ahí ya tienes 2 principales opositores que podría ser un balotaje. Sin embargo, tiene 2 talones de Aquiles. El primero, el gobierno nacional como tal. Verónica Abad, su vicepresidenta, y segundo, la política social y de derechos humanos. ¿Por qué crees que ese binomio se fracturó desde tu punto de vista? También no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dicen que, yo no conozco, dicen que es un tema netamente monetario. Se ha hablado en la élite, de hecho la vicepresidenta salió a decir que no así, por un tema monetario netamente en campaña, pero me parece que son las fracturas de la democracia ecuatoriana y que deberían ser analizadas en las próximas reformas al Código de la Democracia. ¿Qué pasó? Que las reformas del Código de Democracia te establecían que para el siguiente periodo electoral, o sea, para recién del 2025, tú deberías tener binomio hombre-mujer. Sin embargo, las colegas de los colectivos de mujeres plantearon que no, que debe ser en porque es un proceso electoral con todo conocimiento de derecho y evidentemente se da paso para que desde estas elecciones, que fueron las intermedias, las anticipadas, tengamos el 50-50. ¿Qué hicieron los actores políticos o los presidenciables? Escoger a cualquier persona. Escoger a personas que no tenían su línea política, que no eran de confianza, que no proyectaban un plan integrado de trabajo
Claro. Y solo escogieron para cumplir e inscribirse. Sí, porque, claro, los plazos fueron también rapidísimos. Claro, pues. porque Verónica Abad, aquí al menos en Cuenca, no tenía para nada... Sacó 1.3 para la alcaldía. Ajá. O sea, nada que ver. Y luego verla de candidata a vicepresidenta fue un poco Claro, extraño y todo. además tú, por el peso electoral, siempre alguien de la costa va a escoger a alguien de la sierra para el peso electoral, Claro. es obvio. Y más de Cuenca, de una ciudad que es súper progresista centro-izquierda. Entonces necesitabas de eso que Daniel Noboa no tenía de alguna forma, ¿no? Entonces eso también fue una buena estrategia para lograr... O sea, yo creo que fue una gran apuesta, pero una mala estrategia. Fue una gran apuesta ponerle a ella, porque Verónica tenía conocimiento en política, había hecho política, pero no sabía que iba a ganar. Nadie sabía que iba a ganar Noboa. Y él de alguna forma necesitaba una figura que le pueda ayudar a mitigar todos los problemas políticos que él tenía, mejor dicho, los problemas personales que él tenía con el tema de sus ex esposas y de cosas que le decían que él tenía referente a las mujeres. Entonces, de alguna forma fue un peso importante. Pero como te digo, fue una buena apuesta, pero una mala estrategia. Entonces, hoy es su principal opositora. No le tiene al correísmo, no le tiene a la María Paula Romo, no le tiene a Lenin Moreno, no le tiene a Guillermo Lazo y le tiene a su vicepresidenta, que es Verónica Abad. Tanto así que le mandó a Israel. Y la pugna sigue. O sea, es una cosa increíble. Si ella dice que ha conseguido 2.500 empleos en Israel, viene la canciller y dice, no, eso no fue así, eso ya fue hecho en campaña, así que no se atribuya sus cosas. Oh. Y ahora que si él se va a lanzar a la campaña electoral, le va a tener que dejar a ella en el poder. Eso establece la Constitución. Entonces tendría que ser extremadamente inteligente para ver cómo evita que eso pase, porque su principal opositora va a ser Verónica Abad, porque ella, como es normal, como es totalmente responsable, tiene también sus intereses políticos. Claro. Y además ya aprueba el poder también, y el poder de lo más alto. Entonces ella va a querer también apostar en, tal vez en la campaña presidencial, a costa de todo lo que ha vivido con el actual presidente. Volviendo atrás un poquito de este tema del caso Metástasis, si no estoy mal, hubo la Fiscalía logró la detención de 31 personas dentro de este proceso, ¿no? ¿Tú crees que esto puede significar algo o simplemente, o más bien una significación para la limpieza de un sistema judicial tan podrido como está hoy en día, que es el Ecuador, ¿no? Pero ¿crees realmente que puede significar algo? ¿Solo es una tapadera? No sé. ¿Cómo Me parece que, como te digo, lo que hizo la fiscal es un gran acto de soberanía al país. O sea, le quitaste del poder al presidente del Consejo de la Judicatura, al ex comandante de antinarcóticos del SNAI, como es el coronel Pablo Ramírez. O sea, fuiste por los grandes, de alguna forma. Pero es muy minúsculo para erradicar el crimen organizado en el Ecuador dentro de las instituciones públicas políticas. Porque siempre, como esto es un proceso, siempre necesitaste de alguien. Y está solo la gente que tomó las decisiones. Pero ¿dónde está el resto de personas que de alguna forma también están involucradas y que siguen involucradas? Y que algunos están huidos y otros que están, que todavía no aparecen. Porque claro, el caso Metástasis se da producto de los chats de los 159 cuerpos de chats de Norero. Pero Norero no conocía a todo el mundo. O sea, debe haber mucha más gente involucrada, debe haber muchos más jueces involucrados, debe haber muchas más personas dentro del sistema judicial involucrados que hoy no han sido tocados. Y tienes que hacer, bueno, a mí no me gusta la palabra limpieza, la verdad, porque me parece muy así discriminatorio, pero tiene que hacer una reingeniería total de todas las funciones del Estado, porque si estuvo en la justicia, debe estar en los consejos de transparencia, debe estar en el Consejo Nacional Electoral, debe estar en las defensorías del pueblo y la defensoría pública, debe estar en el gobierno, debe estar en la asamblea. Entonces, me parece que es como una mazorca. Debería ser que tú quitas un choclito y todo se derrumba, pero me parece que estamos recién solo por el inicio. Claro, y a la final creo que como tú dijiste en un momento, o sea, esto es no es algo tan simple como quitar a una persona, ¿no? Sino es algo mucho más complejo. Pero esta reacción política, desde tu análisis, ¿crees que tiene, no sé, o va a tener una implicación muy grande para la estabilidad política del país? Deja un precedente en el país.
negativo por cómo te mira la política internacional, pero sí deja A la opinión pública, un claro. precedente positivo, porque primero le estás diciendo a la gente lo mal que está el país y segundo que puede haber solución. ¿Ya? Ahora, el problema va a radicar en que si es que solo fue meterles a la cárcel y ya, y no fueron condenados ni sentenciados, ni tienen una condena o una sentencia, como el caso Sobornos, por ejemplo, que tú tienes hasta la placa, que me parece infructuoso, pero tienes hasta la placa en Carondelet, que también te deja un precedente. Pero si es necesario todavía, me parece que faltan muchas cosas más. No sabemos nada todavía del caso Encuentro, que fue lo que Guillermo Lasso le obligó a activar la muerte cruzada. Falta todavía el Gran Padrino, todos los negociados dentro de las empresas públicas. Todavía hay mucha tela que cortar en el Ecuador que deriva del crimen organizado, pero que ya radica netamente en la toma de las decisiones del país. Entonces, por ejemplo, mañana dicen, bueno, se está este rato debatiendo en la Asamblea la ley económica. Es probable que se dé de manera temporal el 15% y de manera permanente el 13% al IVA. Ya, ¿eso a quién va a beneficiar? Porque no hay otro tipo de alternativas, como cobrarles a los que más tienen. ¿Por qué no le cobras a la misma empresa, a los mismos negocios del presidente, que con eso tranquilamente puedes pagar la mitad de la deuda externa? ¿Ya? ¿O por qué no cobras a los grandes invasores? O a su vez evitas una consulta popular que te cuesta 60 millones. Claro, que es un gasto también. ¿Me entiendes? Claro, o sea, es como que dices, bueno, chévere el precedente, pero necesito cosas más coherentes. Grace, y aquí hay algo importante. Mira, justo el día siguiente, miércoles, sería en la mañana, mi algoritmo de YouTube se puso un poco interesante y me botó la entrevista de Carlos Vera, en esto de Carlos Vera a su manera, con Fernando Villavicencio. Y muchas de las cosas que habla Fernando Villavicencio son cosas que hoy en día se están volviendo a hablar, ¿no es cierto? Del caso Sobornos, lo que quería hacer Rafael Correa, Andrés Arauz y un montón de cosas más. O sea, ¿tú crees que Fernando Villavicencio fue o era una amenaza netamente a todo lo que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo lo es tú en ese punto? Porque como digo, es información que él ya lo puso, o sea, ya estaba en sus investigaciones y todo eso, según lo que yo también pude escuchar de esa entrevista. Yo valoro y respeto muchísimo la investigación que hacía Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, María Belén Arroyo, Arturo Torres, que tienen libros escritos netamente de cómo el crimen organizado está en la política, no ahora, no con Lasso, no con Moreno, antes, muchísimo antes, ¿no? Yo no sé si él era una amenaza. Lo que sí era claro es que era una voz que decía y que tenía información y que hablaba con la verdad, ¿no? Y claro, por o eso, sea, una amenaza hacia ellos. Claro, o sea, claramente es una persona que tenía información, que sabía lo que sí, que tenía el valor de decirlo. O sea, me parece que es digno de admirar eso. No conozco a trasfondo las investigaciones como tal de Fernando Villavicencio, pero lo que sí yo te puedo decir que hoy quienes hacemos política, desde cualquier espacio, desde los medios, desde la academia, desde el activismo como los podcasts, somos una amenaza. ¿Para quién? No lo sé. ¿Para qué clase política? Tampoco lo sé. ¿Para qué élite? No lo sé. ¿Para qué forma ideológica de ver la vida? Tampoco lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que incluso esta conversación es una amenaza para alguien afuera, independientemente el nombre de quien sea o quien no sea. Es por eso incluso que la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protege a periodistas, protege a investigadores, protege a abogados, a jueces, porque sabe que el manejo de la información o lo que está pensando decir puede correr riesgo tu vida. Por eso más de 5 periodistas han salido del Ecuador. Entonces, no es que minimice la lucha de Fernando Villavicencio, la enaltezco, la valoro, la aplaudo y sobre todo admiro que haya tenido el valor de hacer lo que hizo. Pero también hoy que nos dedicamos a la política, al análisis, a los planteamientos, también corremos peligro. Claro. Porque tu forma de ver puede ser muy diferente a otra forma de ver a la persona que está afuera y no sabes a qué intereses estás golpeando con lo que estás diciendo. Entonces, me parece, y que eso en el Ecuador todavía no se habla.
No se habla de cómo ser un defensor de derechos humanos, cómo ser un periodista enfocado en la verdad y la justicia, cómo ser un analista político que no aplauda la gestión del gobierno de turno, sino que diga lo que cree, lo que considera, y el deber ser de una política enfocada en derechos humanos también te pone en peligro. Y me parece que somos amenazas constantes para muchos intereses políticos constantes. Y aún así, pese a todas las investigaciones, me hizo mucho ruido un dato que tú decías, sobre todo del correísmo, que todavía hay cierta apreciación. Más o menos interés, 20%. Pero hay todavía. Entonces, ¿por qué crees que pese a todo lo que ya es evidente, que como tú dices, es un secreto a voces que ha estado pasando desde hace 15 años atrás, todo esto no es que esto sucedió de la noche a la mañana, sino es algo que se ha estado creciendo a fuego lento quizá durante tanto tiempo? Aún así hay gente que piensa que Rafael Correa o el correísmo es una solución para los males del país. Hay dos factores de análisis de eso. Uno, que a la gente el correísmo le devolvió el sentido de pertenencia. Si no, ahí está su bastión Manabí, que a pesar de estos robos directos con el tema del terremoto, hay gente que todavía sigue creyendo en el correísmo. Hay ciertos liderazgos que siguen muy fuerte en el correísmo. Y del otro lado tienes esta figura que es ya un poco más regional, ¿no? Hay una teoría que habla de los liderazgos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que tienes a Lula, que tienes a Cristina, que tienes a Correa, que tienes estos liderazgos que de alguna forma fueron los mesías de las democracias de sus países y que hoy son perseguidos. Se me va este rato el nombre de esta teoría conspirativa que se ha planteado, ¿no? Y que, claro, Lula fue a la cárcel, Glass fue a la cárcel, y hay esta teoría de persecución a estos líderes que salvaron la tierra, o que salvaron las democracias, que salvaron a sus países. Y la gente sigue, o sea, el correísmo mucho más duro, mucho más de base, le mira a Jorge Glass como un perseguido salvador que hoy está fuera. Como un mártir, y además debería ser, es el único que de toda la trama del correísmo estaba preso. Pero la fiscal Diana Salazar, ella había mencionado que antes de que se vaya a México a pedir asilo político, decía que nunca le estaban buscando como para meterle preso, sino para que vaya a comparecer ante la justicia. Pero estuvo preso. Sí, pero luego de eso, o sea, antes lo que vi de la fiscal Diana Salazar es que nunca hay como una orden de arresto luego de eso, ¿no? Entonces como que esa persecución política o esa etiqueta en la que se está poniendo, o sea, no, o sea, al final solo queremos que comparezca ante la ley porque no hay una persecución en sí hacia él, porque no hay una orden de arresto luego de ya haber salido de la cárcel. Y él se fue y obviamente está pidiendo asilo político. Sí, pero radica en esta teoría que te digo que de los presidentes que formaron el UNASUR, de que hay perseguidos políticos, ¿no? De que ellos hicieron bien y que la derecha o que las clases, o que las élites políticas, o que diferentes partidos políticos les persiguen por haber hecho el bien, ¿no? Eso es Glass, eso es Lula, eso es Correa, Cristina, o sea, todos estos liderazgos, ¿no? Y eso está muy arraigado en la base dura del correísmo. O sea, tú ves a alguien así que es correísta, muerte, tú le hablas y te salta y es probable que es capaz de pegarte, ¿no? Porque hay como que este sentido de pertenencia y de apropiación por un cambio significativo a su vida. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que tengo el gusto de que sea una de las mejores asambleístas del correísmo. Es una joven brillante y ella dice: yo, gracias a las oportunidades que me planteó en ese momento el gobierno de Correa, soy la primera generación que tuvo acceso a la educación pública. Y hoy ella desde la asamblea defiende a la educación pública, que es valedero. Sí, claro. Ella dice, yo cómo puedo decir que no hubo progreso si yo soy una beneficiaria de eso. ¿Me entiendes? Entonces tú entiendes y dices, bueno, claro, es la lógica del yo viví, claro, del de yo sentí, del de esto pasó. Si tú te vas a la zona rural, por ejemplo, en el Azuay, donde ganó el correísmo,
ellos te dicen, no, es que con el correísmo vivíamos mejor, estábamos mejor, había educación, yo podía vender mejor mis productos. Claro, porque parte de eso, como yo siempre te digo, el análisis antes del 2009 tenías una bonanza petrolera, venías de una crisis institucional Increíble. política terrible, donde Ujú. en el Congreso se daban con los ceniceros, y viene un pelado joven, súper inteligente, con una visión de país. Porque hoy lo que les falta a los gobernantes en el mundo es la visión de país. Es lo primero por lo que yo lucho. Con mis clientes en Colombia, yo le digo, a ver, ¿cuál es su visión de departamento, de país, de municipio? Porque si no sabes hacia dónde vas, es muy difícil Claro. que hoy tus acciones sepan lo que quieres. Ujú. Entonces, Correa tenía clarito hacia dónde quería llevar el país y tenía un grupo de trabajo muy, 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 muy bueno. O sea, Pavel, el alcalde de Quito, está haciendo cosas que ni Yunda lo hizo con el grado de aprobación que tenía. Y él viene desde esta base técnica de ser secretario de planeación, de planificación. O sea, planificó el país. Entonces, tú entiendes que lo que necesitas es conocimiento de las funciones del Estado. Claro. Entonces, todo eso, y aparte la pinta, guapo, joven, ojo verde, viene todo esto de esta lógica de que él era el indicado. Ya luego del 2009 ya viene el caso de Brecht, ya viene el caso Sobornos, Claro. los repartos de las hidroeléctricas, Los pativideos, todo, los todo. pativideos, el hecho de tener todas las funciones del Estado a ti, entonces ya te creías Claro. o sea, ya, eras el dios. Ujú. Y eso generó, obviamente, ruido en la gente porque dijo, sí, chévere, eres un presidente chévere, pero tampoco las cosas son así. Ujú. Ya vino el tema del 30S, o sea, todo fue tan caótico luego del correísmo que a pesar de eso, gana con Moreno y viene a la fracción. Ujú. O sea, si tú hoy me dices quién es el principal opositor del correísmo, no te voy a decir Lasso, no te voy a decir Daniel Noboa, es Lenín Moreno y María Paula Rojo. Ujú. Porque ellos hasta la cárcel le llevaron a los... Sí. ¿Y Entonces, crees que pues, esa fragmentación marcó un precedente también dentro del sí. país? El correísmo no ha logrado resucitar Luego de eso. de ese golpe. Ajá. Primero, no ha logrado solventar la base dura del correísmo. Le pusieron a Luisa y ni así se solventó. Le pusieron a alguien más amplio que era Andrés Arauz, tampoco se solventó. O sea, fue una crisis política, partidista muy complicada. Y es probable que le vuelva a pasar el correísmo ahora. Porque si no le pone a Rabascal, Rabascal va a buscar otro espacio y el correísmo se va a dividir. Ujú. ¿Y qué crees que hubiese pasado si es que Lenín Moreno no se hubiese convertido en esa oposición? O sea, una lectura quizá un poco utópica, porque al final no vamos a saber qué es lo que hubiese pasado, Chuta. ¿no? Pero quizá en base a las estadísticas o cómo estaba ocurriendo las cosas en el país, ¿qué crees que hubiese pasado si Lenin no hubiese sido esa oposición hacia el Bueno, correísmo? tengo cara de bruja, pero no soy bruja. Pero capaz seguirían en el poder seguramente. O sea, las Seguirían... cosas crees que hubiesen seguido de la manera en la que estaban Sí, con el correísmo, nada hubiera cambiado. es que independientemente sí, gran parte del éxito, el fracaso de un país viene de sus autoridades, de sus Ujú. líderes, pero también viene de un sistema estructurado. El Ecuador ya venía Fragmentándose. fragmentándose años atrás, una crisis social, una crisis educativa, una crisis estructural de violencia hacia las mujeres. O sea, no hubiese sido tan caótico como lo fue con Lasso, Moreno, Maguadi y Bucaram. Son los peores gobiernos de la historia, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Y tal vez no hubiese sido tan caótico, pero el país ya venía muy, muy débil como para lograr sostener una democracia como la que tuvimos 2006-2009. Muy difícil. Bueno, Grace, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Y aquí ya les aburrimos a los chicos. Y no, te agradezco mucho por tu tiempo. No sé, ¿quieres decir algo finalmente? Pues. No, bicho, yo primero agradecerte. Yo creo que te he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir, y cada vez que te veo y que te escucho y que te sigo, te digo, estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho, de todo lo que has logrado. Gracias. Tenemos el gusto de conocernos muchísimo tiempo. Literal. Pero literal, y me alegra mucho ver toda la capacidad que tiene tu cerebro y toda la sensibilidad que tiene tu corazón para atender los problemas de la gente. Muchas gracias. Yo valoro muchísimo a la gente que
que escucha nuestros problemas, porque yo también he ido a terapia, escucha nuestros problemas, pero sobre todo que tiene la facilidad de poder ampliarlo y hacerlo tan público. Así que yo te invito a que sigas en este proceso tan lindo, que sigas aprendiendo, que sigas escuchando, que sigas enseñando, pero que sigas alzando la voz. Es complicado, es difícil, pero no es imposible. Y además, al menos, es lo que nos permitirá dormir en paz. Muchísimas gracias, Grey, por eso. Y nada, pues para mí siempre es un placer hablar contigo y también felicitándote por todas las cosas que has conseguido a nivel individual, que creo que es producto de tu esfuerzo, tu dedicación y sobre todo el amor que le pones a las cosas. Y para mí es un placer y espero seguir pudiendo tener estas conversaciones, estos espacios contigo. Siempre. Pues, y nuevamente las puertas del podcast están abiertos para una futura conversación, porque siempre hay tela que cortar dentro de la política. Y nada, la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo, al final nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen, lean, saquen sus propias conclusiones. No nos odien, exacto. No nos tiren hate. Ejercitemos este pensamiento crítico, que creo que es algo que nos falta dentro de un colectivo y no dejar que nadie nos dé pensando, ¿sí? Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima ocasión.